Bienvenidos chessistas, vamos a continuar con la explicación de la defensa francesa, la variante del avance. Recuerden que en el video anterior explicamos la posición del gambito. Esta vez vamos a continuar con otra variante. Luego de E4, recuerden que las negras responden con la defensa francesa, las blancas toman el centro con D4 y respondemos con D5. Y aquí las blancas optan por la variante del avance y nosotros con C5 intentamos romper en el centro. Recuerden que todo esto ya hemos explicado en el video anterior, así que las blancas juegan peón a C3 y nosotros jugamos dama B6. Recuerda que estamos atacando dos puntos con la dama y sobre todo hacemos que ese alfil quede atrapado protegiendo a ese peón. Caballo F3, caballo C6 y en el video anterior, como hemos visto, las blancas jugaban alfil D3 propiciando el gambito. Pero en esta línea que vamos a estudiar hoy, el alfil se va a mover a alfil E2. Las blancas no quieren entregar un peón y van a querer obtener una ventaja de una manera más razonable. Y ahora las negras tienen que tomar ese peón. Recuerda que si nosotros jugamos caballo E7, las blancas pueden optar por capturar y luego que nosotros capturemos, el peón ataca a la dama y luego las blancas ya están empujando y adquiriendo más terreno en el tablero. Por eso que nosotros capturamos primero peón por peón y peón por peón. Y ahora nosotros tenemos que jugar caballo E7. Y pareciera que las blancas podrían enrocar, pero eso sería un error. Veamos qué pasaría si enrocan. Nosotros jugaríamos caballo F5 y estamos atacando al peón de D4 con 3 piezas, mientras que solo la están defendiendo 2 piezas. Y no hay otra pieza que pueda ayudar a defender ese peón. Si estás pensando que el alfil podría proteger al peón, ya serían 3 defensores. El alfil acaba de descuidar a ese peón y ganamos un peón. Y por eso el alfil tiene que proteger a ese peón. Y hagan lo que hagan, las blancas van a perder el peón de D4. Volviendo a la línea principal, por eso que las blancas no deberían enrocar. Primero tienen que defender al peón de D4. Hay 3 maneras de defenderlo. Con caballo C3. También lo pueden defender con caballo A3 para luego jugar a C2 y desde ahí protegería al peón de D4. Otra forma también de protegerlo vendría a ser B3 con ideas de llevar el alfil a B2 y desde ahí proteger al peón de D4. Entonces hemos visto 3 formas que se pueden defender a este peón. En este video vamos a analizar esas 3 opciones, así que vamos a empezar con caballo C3. Ahora las negras juegan caballo E5 y como habíamos dicho, son 3 piezas atacando a ese peón con 3 piezas que lo van a defender. Te estarás preguntando cómo este caballo está protegiendo a este peón. Lo protege de manera indirecta. Pues ahora el caballo va a jugar a A4 atacando a la dama y ahora las negras en vez de retirarse van a jugar dama A5 jaque. Si te estás preguntando por qué hacemos ese jaque, es más que nada para desequilibrar al rey enemigo. Porque ¿qué pasaría si ahora el rey moviera? Pierde el enroque. Obviamente no van a realizar ese movimiento las blancas. Otra posibilidad sería tapar con el caballo. Pero recuerda, el caballo desde ahí defendía al peón. Ahora son 2 piezas que atacan a este peón y ninguna la está defendiendo. Por lo que el peón de D4 caería. Y como verán, no puede ni mover el rey ni tapar con el caballo. Tampoco sería válido defender con dama porque caería el caballo. La única jugada razonable vendría a ser que jueguen alfil D2, amenazando a la dama. Bueno, aquí nosotros jugamos alfil B4, proponiéndole el intercambio de alfiles y preparándonos para un posible enroque. Esto de proponerle intercambio le conviene a las negras porque gracias a la simplificación estamos más cerca de la igualdad. Pero hay que analizar, todavía hay un peligro latente en el peón de D4.
Son dos piezas que la están atacando y una pieza de rival que es el caballo que la está defendiendo. La mejor jugada aquí para las blancas vendría a ser alfil C3. Parece un movimiento muy sólido. Ahora están defendiendo al peón. Pero ahora nosotros vamos a jugar peón a B5, atacando al caballo. Y parece que se le está saliendo de control a las blancas. Están en una situación muy crítica. Pueden perder el caballo o también podrían perder el alfil. Imagínense, intercambio, captura, intercambio, jaque, amenazando a las dos piezas. En esta situación crítica, las blancas encuentran la salvadora peón a A3, diciendo que si tú me atacas mi caballo, yo te ataco tu alfil. Bien, aquí lo que tendríamos que hacer es el intercambio alfil por alfil y las blancas capturarían el alfil con el caballo. Y ahora nosotros avanzaríamos el peón. La idea de avanzar este peón es proponerle más cambios al rival. Y como verán, esta línea es forzada, ya que si el caballo se va, un potentísimo ataque a la descubierta aparecería. Por lo que aquí, obligatoriamente, peón por peón y dama por peón. Estamos simplificando más y eso nos conviene como negras. Y ahora fíjense el peón de D4. Somos 3 atacantes contra 2 defensores. Aquí las blancas encuentran alfil B5 clavando al caballo. Y con esa clavada solo son 2 atacantes contra 2 defensores. Pero nosotros con negras vamos a desclavar el caballo y retomamos la amenaza. 3 atacantes contra 2 defensores. Y bueno, aquí las blancas obligatoriamente cambian alfil por caballo, alfil por alfil. Como verán, más cambios que nos favorecen. Y fíjate en el peón de D4, somos 2 atacantes contra 2 defensores. Pero la diferencia es que la dama está atacando estos 2 puntos, o sea, el peón de B2 está indefenso. Por lo que aquí las blancas juegan la lógica dama B2, protegiendo a ambos peones. Y bueno, aquí nosotros enrocamos y el rival, ni muerto ni perezoso, enrocaría. Y ahora, como vemos que ese peón está solo, podemos activar nuestra torre a B8 montando una batería contra ese peón. Es bueno activar una pieza siempre atacando. Con eso ganamos un poco más de tiempo. Y aquí el rival podría defender a ese peón de 2 maneras. Uno, con torre a B1, pero esta jugada es muy pasiva. La otra forma vendría a ser jugar torre a A2. Protege al peón, también es pasiva, pero las blancas tienen la idea de doblar torres. ¿Y por qué? Porque luego de que las negras jueguen peón a A5, como ustedes verán, si llega a la casilla A4 va a estar defendido por nuestras 3 piezas. Entonces fíjense hasta aquí esta línea. Ya hemos terminado la fase de apertura, que es lo que nos interesaba. Ya estamos entrando al medio juego y se podría decir que las negras tienen una iniciativa. Están atacando al rival, mientras que las blancas se están defendiendo. Y ojo, en una apertura siempre las blancas atacan y las negras se defienden. Pero fíjense que en esta situación las negras son las que están atacando y las blancas están defendiendo. Entonces se podría decir que esta línea es de igualdad o incluso hasta se podría decir que las negras están ligeramente mejor. Entonces fíjense que estamos partiendo desde una posición muy sólida en el medio juego, atacando el peón con 2 piezas. A este otro peón con 2 piezas estamos empujando y bueno, esta es la línea a que debes aspirar. Si quieres adentrarte en esta línea, podrías estudiar la partida Shirov-Ivanchuk, donde Ivanchuk con negras obtiene la victoria. Jugaron esta misma línea y nosotros vamos a volver al inicio. E4, E6, D4, D5, la variante del avance. Peón a C5, intentamos romper en el centro, C3, dama B6, caballo F3, caballo C6, alfil E2, peón por peón, peón por peón y caballo E7. Ya hemos visto cuando el caballo protege de manera indirecta atacando a la dama. Ahora vamos a ver la otra línea cuando el caballo protege de manera más directa. O sea que va a jugar a caballo C2 y desde ahí va a defender al peón de D4 de manera directa. Bueno, aquí las negras siguen con el plan caballo F5 y ahora ese peón
está atacado por 3 piezas, pero las blancas ya estaban preparadas y juegan caballo C2. Entonces, 3 atacantes, 3 defensores. Y aquí vamos a realizar una maniobra muy importante que te tienes que grabar porque se va a repetir en la otra línea. Y es alfil B4, jaque. Y con este movimiento nos aseguramos que las blancas van a perder el enroque, porque el rey tiene que jugar a F1. Y te estarás preguntando, ¿y no hay manera de defender este jaque? Recuerda que este caballo defiende al peón. Si tapamos con caballo, ahora es solo un defensor contra 3 atacantes y ese peón se va a perder. Y es más, estamos atacando al alfil bueno de las blancas. Entonces el caballo no puede cubrir. Capaz estás pensando, ¿y el alfil si cubre? ¿Qué es lo que pasa? Pues de nuevo, alfil por alfil, dama por alfil y el peón de B2 cae. Y capaz estás pensando que ante el jaque podemos capturar con el caballo. Recuerda que ese caballo estaba defendiendo también a ese peón. Y luego de dama por caballo, jaque, somos 3 piezas que atacamos ese peón y ya no está el caballo para defender. Así que aquí el peón de D4 se pierde. Entonces ya hemos analizado de que alfil B4 jaque no se puede detener y obliga a las blancas a jugar rey F1. Y con esto las blancas han perdido el enroque. Y ahora, muy importante en esta línea, es regresar rápido con el alfil a E7. ¿Por qué? Porque se viene peón a G4. Esta jugada es muy común que realizan las blancas, ya que obliga al caballo a saltar a H4. En este momento sí lo puede hacer porque el alfil lo está protegiendo. Y ahora aquí hay que recalcar que este caballo tiene una misión muy importante de proteger a ese peón. Y como verás, este caballo en la banda es un poco débil, pero su intención es cambiarse con este caballo, que es muy importante para las blancas. Si las blancas capturan al caballo, nosotros capturamos con el alfil. Y si por ejemplo las blancas lanzan su peón, que en un momento vamos a analizar el porqué de este lanzamiento del peón, pero como verás, aquí ya las negras pueden estar buscando una iniciativa. Es más, caballo por peón es muy fuerte, ya que el peón no puede capturar al caballo, porque si lo hiciera, dama por peón, jaque mate. El alfil apoya a nuestra dama. Regresemos a este punto. Recuerden que hemos dicho que la maniobra a recordar es alfil B4 jaque y una vez que el rey se mueva, regresar con alfil E7 para dar soporte al caballo cuando salte, ya que se viene el peón a G4. Y ahora vamos a analizar qué pasaría si el alfil no se regresa, sino que las negras juegan una jugada lógica, por ejemplo sería el enroque. Pues como les habíamos dicho, peón a G4 es una jugada muy buena. Y ahora, como verás, el caballo no puede saltar a H4 porque no tiene el soporte del alfil. Entonces se ve obligado a saltar a H6. Y aquí tranquilamente las blancas podrían cambiar su alfil por caballo, peón por alfil. Ya las blancas han destrozado el enroque de las negras. Y aquí peón a A3, el alfil se retira y peón a B4. Y como verán, las blancas están empujando duramente, han destrozado el enroque y se podría decir que las blancas tienen cierta iniciativa. Entonces volvemos a repetir. Alfil B4, jaque, el rey se mueve a F1 y el alfil ya hizo lo que quería, ya no tiene nada que hacer aquí y tiene que regresar a la casilla E7. Y ahora, como verás, peón a G4 ya no tiene sentido para las blancas. Lo más probable es que una vez que el alfil esté instalado en E7, las blancas van a jugar H4 y luego se va a venir G4. Y ahora, como verás, el caballo ya no puede saltar a la casilla H4 porque la torre ya está jugando. Entonces, cuando las blancas jueguen a H4, lo normal aquí es que las negras jueguen H5 para impedir que el peón se instale en G4. Y con esa maniobra están asegurando que el caballo tiene una buena casilla en F5. Ese caballo va a ser difícil que lo saquen de ahí,
Quizás estás pensando qué pasaría si el caballo se mueve a la casilla de 3 para expulsarlo. Recuerda que ese caballo no se puede mover porque tanto el otro caballo como la dama están protegiendo a ese peón de la amenaza de las 3 piezas. Podrías estar pensando que el alfil también lo podría expulsar, pero hay que recalcar que entre estos dos alfiles, el alfil de E2 es el alfil bueno de las blancas porque tiene espacio de movimiento, mientras que el alfil de C1 es el alfil malo porque choca con sus peones, no tiene buena diagonal y si estuviera en el medio, chocaría también con sus otros peones. Así que tenemos un alfil bueno y un alfil malo. ¿Crees que las blancas sacrificarían su alfil bueno por ese caballo? Puede que sí, puede que no, ya depende de cómo lo razona el oponente. Y una vez instalado el peón en H5, como verás ya no tiene sentido movilizar el peón a G4. Las blancas muchas veces lanzan este peón de B4 y lo lanzan porque este peón está envenenadísimo. Puedes estar pensando que son 3 piezas que atacan contra una que defiende. Veamos qué sucede si el caballo captura ese peón. Rápidamente la torre viene a B1 y como verás ese caballo está clavado, no se puede mover si no cae la dama. Y se viene el peligroso peón A3. Entonces podrías estar pensando, pues lo protejo con el peón. Pues con peón A3 se pierde el caballo. Quizás estás pensando, entonces rápidamente saco la dama a A5 desclavando el caballo. Pues ahora se viene alfil D2 y también está clavando el caballo. Entonces aquí perdemos pieza. Por eso que ese peón está envenenado, no se puede capturar. Aquí las negras, algo muy común que pueden hacer es movilizar el alfil y llevar la torre a C8 para dominar toda esa columna. Entonces, alfil D7. Y luego de alfil D7, como no han capturado ese peón, las blancas protegen ese peón creando una pequeña cadena de peones. Y bueno, nosotros seguimos con nuestro plan, torre a C8. Y muchas veces en esta posición las blancas juegan peón a G3, obteniendo una bonita cadena de peones y automáticamente, a veces por instinto, las negras juegan la errónea G6 porque también quisiera una cadena de peones, pero no es bueno hacer esta jugada. Tenemos que mantener el peón porque vamos a movilizar nuestro peón a F6 y cuando el rival capture nosotros tenemos que capturar con el peón. Vamos a ver, si nosotros jugamos F6 peón por peón y si nosotros capturamos con alfil dejamos huecos donde el caballo podría saltar, mientras que si nosotros capturamos con el peón, fíjate que ahora el peón protege para que el caballo no salte. Entonces esa es la idea por la que nosotros no avanzamos de forma automática a G6. Y otra idea también importante porque ya hemos terminado la fase de apertura es que nosotros tenemos que movilizar el caballo a D8. ¿Y cuál es la intención de hacer eso? Habíamos dicho que este era el alfil bueno de las blancas y este de rojo era el alfil malo de las blancas. Y de nuestra parte nosotros también tenemos un alfil que tiene cierta movilidad y otro alfil que choca, no tiene una buena diagonal. La idea es cambiar tu alfil, que no es tan malo pero un semi malo, por este alfil bueno. Si lo llegáramos a mover a la casilla B5, sí o sí nos tiene que aceptar el intercambio. Y ese cambio podría ser provechoso para las negras. Recuerden que el objetivo de la apertura para las negras es igualar a las blancas y, ¿por qué no?, tratar de obtener una ligera ventaja sobre ellas. Y hasta aquí dejamos esta línea porque ya estamos en la fase del medio juego y ya te hemos explicado algunos planes que podrías ejecutar siendo las negras. Y ahora vamos a ver la otra línea que tenemos. Bien, ahora volvemos al inicio. Luego de E4, E6, D4 y D5, las blancas hacen la variante del avance. C5 para romper, C3, dama B6, caballo F3, caballo C6 y alfil E2. Peón por peón, peón por peón y caballo a E7. Sabemos que las blancas no pueden enrocar
porque caería el peón de D4. Y ya hemos visto la defensa del caballo de manera indirecta. Vimos también la defensa del caballo de manera más directa. Y ahora vamos a ver B3, preparando la defensa del peón. Caballo F5 y alfil B2. Ojo que de las tres maneras de defender al peón de D4, esta jugada de alfil B2 es la más pasiva y la menos utilizada por los rivales. Aún así, vamos a ver cómo tenemos que responder. Hay que recalcar que ese alfil ha dejado de atacar toda esa diagonal, y eso va a influir un poco en la línea que vamos a mostrar. Como en la línea anterior, vamos a jugar alfil B4 jaque con la intención de regresar. Y ahora, como lo explicamos hace un momento, las blancas no pueden tapar ese jaque, porque el peón de D4 caería. Así que lo único que le queda a las blancas es mover el rey F1. Y ahora, para impedir la expansión de los peones, tenemos que regresar al alfil E7. Las blancas juegan H4 con la intención de jugar quizás a G4. Y ahora nosotros jugamos alfil D7. Te estarás preguntando, ¿y por qué no la anterior jugada H5 para impedir que el peón blanco amenace a nuestro caballo? La razón es muy simple porque, como habíamos dicho, el alfil al jugar a la casilla B2 ya no ataca esa diagonal. Por lo que si las blancas quisieran atacar a nuestro caballo, con G4, nosotros saltaríamos a caballo H6. Si el alfil hubiese estado en la casilla C1, atacaría a nuestro caballo y al capturar con peón, malograríamos nuestro enroque. Pero, gracias a que el alfil jugó a B2, el caballo tranquilamente puede instalarse en la casilla H6. Y ahora, si en caso las blancas quisieran ser ambiciosas y empujar, con caballo F5 instalamos el caballo en una casilla muy importante de la cual las blancas no pueden expulsarlo fácilmente. Entonces por eso no jugamos H5 porque ya no tenemos miedo de que nos ataquen al caballo. Por eso hemos jugado alfil D7. Ahora las blancas jugarían caballo C3 desarrollando su pieza. Y como puedes apreciar, el caballo blanco está tapando la defensa del alfil, por lo que hay 3 piezas atacando al peón de D4 y solo 2 piezas que la están defendiendo. Pero no es que se hayan dejado un peón las blancas, sino que se va a recuperar. Así que las negras acá van a capturar a ese peón, caballo por peón, y ahora, muy importante, el caballo va a atacar a la dama, pero no a la casilla A4, porque el alfil lo capturaría, sino a esta bonita jugada caballo por peón, recuperando el peón y atacando a la dama. ¿Y por qué funciona este ataque de las blancas? Porque normalmente cuando nos atacan a la dama, nosotros podemos hacer una jugada intermedia dando jaque. Pero como verás, el rey no está en ninguna de esas posiciones para hacer jaque y se perdería la dama. Por lo que aquí obligatoriamente tenemos que capturar a ese caballo. Peón por caballo. Y ahora, en torno a ese caballo de D4, la defienden 2 piezas, pero le atacan 3 piezas. Así que lo lógico sería caballo por caballo, alfil por caballo, amenazando a la dama. Y aquí las negras jugarán alfil C5. Sin miedo de cambiar más piezas, porque recuerden, en general, en las aperturas, a las negras les conviene cambiar las piezas, y si es posible las damas, para llegar igualado a las blancas en el medio juego. Las blancas capturarían alfil por alfil, dama por alfil, y ya deberíamos pensar en enrocar. Como ustedes verán, en esta posición nosotros tenemos cierta iniciativa. Luego del enroque tendríamos 2 torres coordinadas, el alfil se podría mover a C6 y tener una bonita diagonal. Si bien es cierto, este peón está solo en el centro y puede ser blanco de ataques, no nos importaría perder ese peón, porque si se pierde, el alfil tendría esa diagonal abierta. Ahora, como vemos a las blancas, tienen 2 torres que están descoordinadas. Van a tener que gastar tiempo haciendo quizás un enroque artificial, o si no, quizás intentar mover la torre por este lado para intentar atacar. Hay que recalcar que si las blancas hacen una jugada pasiva, nosotros tenemos que enrocar. Ahora,
si las blancas intentan atacar a la dama, nosotros tenemos que proteger ese peón al menos hasta que el alfil se instale en la casilla C6 y luego de eso si quieres se pierde el peón, pero vamos a tener esa diagonal muy potente. Entonces, si nos están atacando a la dama, nosotros todavía defendemos ese peón con dama A5, de pasada que le amenazamos su peón y protegemos nuestro peón. Y siempre pensando en enrocar cuando podamos. Y ahora, si las blancas juegan peón H5, intentando malograr nuestro enroque, no deberíamos enrocar todavía, sino detener el avance de ese peón con H6. Y nótese que estamos partiendo de una defensa muy sólida y se podría decir que esta posición es de igualdad o inclusive un poco mejor para las negras. Volviendo a la posición, jugar el alfil a la casilla B2 es una línea que muy pocos juegan, pero ya sabes cómo proceder si las blancas juegan alfil B2. Y bien, en el primer video tutorial habíamos visto cuando las blancas juegan alfil D3 propiciando el gambito. En esta segunda parte hemos visto cómo las blancas ya no jugaban el gambito, sino alfil E2. Y para el próximo video y completar la trilogía, vamos a analizar qué pasa cuando las blancas juegan alfil A3, que es la jugada crítica de las blancas donde las negras pueden tener cierta dificultad con esa línea. Entonces los esperamos para la tercera parte de este video y haciéndote recordar que si bien estamos analizando la defensa francesa desde la posición de las negras, si te toca las blancas puedes aplicar también esta línea y sabes cómo deben responder las negras. En el momento que las negras no responden bien con las blancas, tú puedes adquirir cierta ventaja. Aplica la línea del gambito con las blancas, puedes aplicar también alfil E2 con las blancas y bueno, ya analizaremos en el siguiente video con A3. Mira las veces que sea necesario estos dos videos hasta que puedas replicarlo en un tablero físico de memoria. Y bien, espero que te haya gustado esta segunda parte de este video tutorial y nos estaremos viendo en la tercera parte. Nos vemos, hasta pronto.